CNN se ha vuelto loca. O sea, esta cadena bien progresista se ha vuelto loca. ¿Por qué? Porque imagínense que están hablando bien de Bukele. Vaya, vaya, ¿no es cierto? Ahora empiezan a hablar, a hablar bien de Milei. ¿Y será que van a hablar después bien de Trump? Lo que pasa es que Bukele ha sido un fenómeno tan evidente y tan claro de hacer las cosas bien dentro de un país que ya mandarían, por dicho, serían tremendamente idiotas no reconocer lo que ha hecho Bukele. Y mire lo que dijeron. La verdad es bastante raro, pero bueno, porque se reconoce y también se reconoce el impacto que tiene Bukele para toda la región. Until recently, El Salvador was the most dangerous country on the planet, a place overrun by gangs. Today, it boasts of having a lower murder rate than the United States. This dramatic transformation is the work of Nayib Bukele, the current president who calls himself the coolest dictator in the world. Bukele was elected in 2019 and enacted a harsh crackdown on gang violence, arresting more than 70,000 people and prosecuting them in mass trials. This approach has proven extremely effective, but at a grave cost to civil liberties. Earlier this month, Bukele was re-elected in a landslide, and other countries have looked to emulate his model. Here to discuss is Brian Winter, editor-in-chief of America's Quarterly. Brian, in a nutshell, what explains Bukele's enormous popularity? He has, Fareed, as you noted, overseen a dramatic, not only decline in homicides in El Salvador, down more than 80% in the last couple of years, but also declines in extortion, robberies, and other crimes. Salvadorans feel like they can go out on the street again. They had lost the ability to do that in recent years. He's also tremendously effective on social media. He speaks well. He has leaned into that title that you noted, semi-ironically, of the world's coolest dictator, but it has all come at considerable cost. Tell us a little bit more about him, because he's a very colorful, charismatic character. He's 42 years old. He's a millennial. He sometimes appears in public with a backwards baseball cap. Very colorful figure. Speaks well. I mean, he if you listen to him in interviews, he's... De las cosas que yo considero interesante es que la manera en que se expresa Bukele, dependiendo del lugar donde esté, es muy asertiva. ¿Sí? Cuando está en entrevistas informales habla un lenguaje muy informal, no patán, por llamarlo de alguna manera, no agresivo o distorsionado, negativo o feo, sino que más llano, más plano para que todo el mundo lo podamos entender. Y obviamente cuando habla en sus reuniones en público, pues utiliza un lenguaje mucho más acorde al tema, pero igualmente muy claro. Y eso es lo que me gusta de Bukele, ¿sí? Por eso es que le llega tanto a las personas. Aparte que es un tipo muy carismático, ¿no? Y aquí lo menciona mucho, cómo se viste y todo ese tema, que llega mucho a los jóvenes también. Y más que eso, pues obviamente lo que yo pienso más cómo se viste o cómo hable, cuáles son los actos que hace. Es decir, qué es lo que realmente está haciendo por el país, y ahí es la clave. Y ahí es donde todo el mundo concuerda, independientemente de cómo hable y cómo se vista, ¿no? Porque para unos que no, que la gorra, uy, no, como un presidente va a salir con una gorra o de béisbol. Sí, hay gente que no tiene que, nada más que criticar que el vestuario de un mandatario, ¿no? Articulate. He kind of turns things around and says, well, people say that I'm not being democratic, but what was democratic about the lives that Salvadorans were living through before? When essentially the civil liberties of the majorities were restricted, not being able to go outside, not being able to live their lives in peace, not being able to open businesses without paying off the gangs, and so on. So he has quite cleverly played on the many problems that this country had in the past. Remembering that only 10 years ago, this was a country that had a homicide rate of over 100 per 100,000 people. And if you know those figures, I mean, those are terrible numbers. It was one of the world's most violent countries. In a sense, he represents, it seems to me, this sense in certain places that democracy hasn't delivered, that it hasn't delivered for people. And in this case, in the most stark sense, which is the simple
act of the government keeping you safe. Y ahí es el punto clave, ¿no es cierto? Hagan ustedes una reflexión. Básicamente, que la seguridad es uno de los pilares fundamentales en las democracias, porque sin seguridad uno no puede hacer casi todo lo demás. Sin seguridad no puede tener uno libertad para salir. Sin seguridad, básicamente la seguridad delimita la libertad, que es uno de los valores después de la vida más importante, o de los derechos más bien, más importante que tiene todo ser humano, que es la libertad, la vida, después la libertad, obviamente. Obviamente va a estar primero la vida, después la libertad. Y la seguridad limita la libertad y pone en peligro la vida. Si no hay seguridad, yo no puedo ir a la escuela, no puedo ir a una universidad, no puedo ir al supermercado, no puedo ir a trabajar, por lo menos tranquilamente. Entonces, si no se pone un freno a este factor de la seguridad, pues es imposible desarrollar todo un esquema social. ¿Sí? No puedo yo seguir invirtiendo en el tema de la salud, porque imagínense la inseguridad, cuánta gente hieren con arma blanca, de fuego, hospitales o urgencias pudiendo atender temas importantes de salud, pero llega gente que la balearon o la intentaron robar y la hirieron, ¿sí? Entonces mire cómo ese componente de seguridad es clave, y ahí es donde básicamente Bukele la rompió y dio en el clavo para poder desarrollar todo un tejido social mucho más próspero a raíz de la seguridad. Is it possible that other Central American countries, Latin American countries will look at this as a kind of example to be followed? Many of them already are. In other countries around Latin America, such as Ecuador, Nayib Bukele routinely shows up as being more popular, having a higher approval rating than any national politician. There have been other politicians in other places that have said that they want to follow his example. In Argentina, where Javier Milei recently took office, his security minister recently met with the justice minister of El Salvador, ostensibly to learn things that might work in Argentina, which has also faced a security challenge in relative terms in recent years. But, Fareed, all of this has made us ask questions about difficult questions sometimes about the nature of democracy. Because on the one hand, those of us who consider ourselves advocates for democracy and human rights can stand on the outside very upset by these mass arrests, which at times seem arbitrary, the suspension of due process, the state of exception that has existed now in El Salvador for more than a year. But the fact is, the overwhelming support for what Bukele is doing within El Salvador, it cannot be ignored. This was someone who was just reelected again with a huge majority of the vote. Tell me how this plays into the immigration debate in the United States. What does it mean, and does he talk about that? What has happened over the last year and a half or so with the security crackdown that Bukele has done is that the rate at which migrants are leaving El Salvador has fallen by about a third. And in recent months, we've seen, it has to be said, a change, it seems, from the Biden administration in terms of how they handle Bukele. They, as recently as a year ago, were quite publicly calling on him to respect the Constitution, to respect human rights. Claro, cuando se trata de mirar, es que es este Biden y todas estas políticas progresistas de Biden y demás, cuando se trata de mirar hacia afuera, no, están haciendo las cosas mal, tenemos a un dictador allá, ojo con el tema de los derechos humanos y yo no sé qué. Pero como gracias a esas medidas de seguridad se ha disminuido en gran parte mucha gente que salía de El Salvador, que iba a Estados Unidos, migraban a Estados Unidos. Entonces, como se ha reducido, entonces ahí sí, no, Bukele, bien, le estrechamos la mano, eres lo máximo. Entonces ya dejamos de hacer declaraciones públicas, básicamente regañando, por decirlo así, o hablando negativamente sobre las políticas de seguridad del presidente Bukele, ¿no? Entonces ya ahora sí como le conviene, porque como ya el problema de Salvador era un problema que ya era de
Estados Unidos por el tema de inmigración y veo que vieron que eso se disminuyó, pues entonces ahí sí, no, pues está como interesante las políticas de Starting Bukele. in late 2023, they seem to adopt a different posture, recognizing perhaps that immigration is the number one challenge that they face now in polls as President Biden attempts to get reelected. And the atmospherics around that relationship have now become more positive. A State Department official was in San Salvador in October, shaking hands publicly with Bukele. We hadn't really seen that before, and the rhetoric in public has changed. I'm told that in private, U.S. officials are still pressing those concerns with Bukele, but there seems to have been a decision to work with this guy, in part because they need him on immigration, and also in part because it doesn't seem like he's going anywhere. Byron, thank you so much. That was fascinating insight into a small but important country close by. Thank you, Fareed. Muy interesante lo que dijo este señor al final, ¿no? Esta persona que están entrevistando. Parece que no va a ir a ningún lado. Entonces, o trabajan con él o trabajan con él. Además, porque ha demostrado Bukele tener carácter frente a los Estados Unidos y obviamente hacer lo que él considera lo mejor para su país. Su país, no en función de otros países, sino para su país. Lo cual la gente se lo ha agradecido con esta votación tan elevadísima. Y lo que nos dice a nosotros los que estamos afuera, que, oiga, algo bueno está haciendo, ¿no? Muy bueno. Y si otros presidentes, por ejemplo, como Javier Milei, han puesto sus ojos ahí, en Ecuador han puesto sus ojos ahí, países que tienen bastantes problemas con el tema de seguridad, desgraciadamente acá en Colombia no, porque el presidente que tenemos es un progresista que lo que ha hecho en año y medio es darle bastante fuerza a todos estos grupos al margen de la ley. Lástima, ¿no es cierto? Pero para nosotros, gran fortuna y suerte que sigan teniendo a Bukele en El Salvador. Mientras haga las cosas bien y siga así trabajando por su pueblo, pues que lo sigan teniendo mucho tiempo, ¿no? Déjame aquí los comentarios qué piensa de este cambio tan interesante de CNN, ¿no? Hablando bien de Bukele, ¿sí? Estos medios progresistas, por ejemplo, como New York Times, por acá te voy a dejar un video, por acá, te voy a dejar un video sobre lo que decían de Bukele, ¿no? Que básicamente como que no funcionaba mucho lo que él hacía, que cogían gente en las calles así porque así. Un poco de falacias bastante interesantes, ¿no? Déjame aquí en los comentarios qué piensas sobre este análisis que parece muy correcto, se ve muy correcto. Y que a las malas, porque es evidente, es lo que está viendo y todo el mundo ve, no pueden decir otra cosa, ¿no? Nos vemos en otro video. Chao, chao.